Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 75, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 11, Aristóteles, 71, del filosofar platónico a la filosofía aristotélica. En un fragmento de la elegía dirigida a Eudemo, colocada en el altar de Platón, Aristóteles ensalza así al maestro: el hombre que a los malos no les es lícito siquiera alabar, que solo o el primero entre los mortales demostró claramente con el ejemplo de su vida y con el rigor de sus argumentos, qué bueno y feliz el hombre se vuelve al mismo tiempo. A nadie se ha concedido ya el poder alcanzar a tanto. La enseñanza fundamental de Platón es, pues, según Aristóteles, la estrecha relación que existe entre la virtud y la felicidad. Y el valor de esta enseñanza consiste en el hecho de que Platón no se limitó a demostrarla con argumentaciones cerradas, sino que lo incorporó a su vida y vivió para ello. Pero, según Platón, el hombre puede alcanzar el bien, que es la misma felicidad, solo mediante una búsqueda rigurosamente conducida que se dirija hacia la ciencia del ser en sí. Platón no establecía solamente la identidad entre virtud y felicidad, sino también entre virtud y ciencia. ¿Qué piensa Aristóteles de esta segunda identidad a cuya demostración tiende toda la obra de Platón? Se encuentra aquí precisamente la separación entre Platón y Aristóteles. Para Platón, la filosofía es búsqueda del ser y a la vez realización de la vida verdadera del hombre en esta búsqueda. Es ciencia y, en cuanto ciencia, virtud y felicidad. Pero, para Aristóteles, el saber ya no es la misma vida del hombre que busca el ser y el bien, sino una ciencia objetiva que se escinde y se articula en numerosas ciencias particulares, cada una de las cuales adquiere su autonomía. Por una parte, según Aristóteles, la filosofía se ha convertido en sistema de las ciencias particulares. Por otra parte, la misma filosofía es una ciencia particular, ciertamente la reina de las demás, pero sin absorberlas ni resolverlas en sí misma. Por esto, mientras para Platón la investigación filosófica da lugar a sucesivas profundizaciones, al examen de problemas siempre nuevos que procuran aprender por todas partes al mundo del ser y del valor, para Aristóteles se encamina hacia la constitución de una enciclopedia de las ciencias en la cual no se deja de lado ningún aspecto de la realidad. La misma vida moral del hombre se convierte en objeto de una ciencia particular, la ética, que es autónoma, como otra ciencia cualquiera, respecto a la filosofía. El concepto de filosofía aparece, pues, en Aristóteles, profundamente cambiado. Por un lado, la filosofía debe constituirse como ciencia en sí y reivindicar, por tanto, para sí, aquella misma autonomía que las demás ciencias reivindican frente a ella. Por otra parte, a diferencia de las demás ciencias, debe dar razón de su común fundamento y justificar su prioridad respecto a ellas. En estos términos, el problema es propiamente aristotélico y no se encuentra nada parecido en la obra de Platón. Para éste, la filosofía no es más que el filosofar. Y el filosofar es el hombre que procura realizar su verdadera mismidad, ligándose con el ser y con el bien, que es el principio del ser. No existe en Platón el problema de qué sea la filosofía, sino solo el problema de qué es el filósofo, el hombre en su auténtica y lograda realización. Tal es la investigación que domina todos los diálogos platónicos, principalmente la República y el Sofista. Pero en Aristóteles, la filosofía, en cuanto es ciencia objetiva, debe constituirse por analogía con las demás. Y como cada ciencia se define y se especifica por su objeto, del mismo modo la filosofía debe tener un objeto propio que le caracterice frente a las demás ciencias y al mismo tiempo le dé, frente a ellas, la superioridad que le corresponde. ¿Cuál es este objeto? Dos puntos de vista se entrelazan a este propósito en la metafísica aristotélica. Puntos de vista que señalan dos etapas fundamentales de la evolución filosófica de Aristóteles. Según el primero, la filosofía es la ciencia que tiene por objeto el ser inmóvil y trascendente, el motor o los motores de los cielos, y es por tanto, propiamente hablando, teología. Como tal, esta es la ciencia más alta, porque estudia la realidad más alta, la divina.
pero así entendida, falta a la filosofía universalidad, y Aristóteles mismo lo advertía, porque se reduce a una ciencia particular con un objeto que, aunque sea más alto y más noble que los de las demás ciencias, no tiene nada que ver con ellos. En esta fase, Aristóteles, aun habiéndose apartado del concepto platónico del filosofar, permanece fiel al principio platónico de que la investigación humana debe exclusiva o preferentemente dirigirse hacia los objetos más altos que constituyen los valores supremos. Pero una filosofía entendida así no alcanza a constituir el fundamento de la enciclopedia de las ciencias, ni a suministrar la justificación de cualquier investigación respecto a cualquier objeto. Esta exigencia lleva a Aristóteles al segundo punto de vista, que es el definitivo, cuya realización constituye su tarea histórica. Según este segundo punto de vista, la filosofía tiene por objeto no una realidad particular, aunque sea la más alta de todas, sino el aspecto fundamental y propio de toda la realidad. Todo el reino del ser se divide entre las ciencias particulares, cada una de las cuales considera un aspecto particular del mismo. Sólo la filosofía considera el ser en cuanto tal, prescindiendo de las determinaciones que constituyen el objeto de las ciencias particulares. Este concepto de filosofía como ciencia del ser en cuanto ser es verdaderamente el gran descubrimiento de Aristóteles. No sólo esta filosofía permite justificar la labor de las ciencias particulares, sino que da a la filosofía su plena autonomía y su máxima universalidad, constituyéndolas como presupuesto indispensable de cualquier investigación humana. En este sentido, la filosofía ya no es sólo teología. La teología es ciertamente una de sus partes, pero no la primera ni la fundamental, puesto que la primera y fundamental es aquella que conduce a la búsqueda del principio en virtud del cual el ser, cualquier ser, tanto Dios como la realidad natural más íntima, es verdadera y necesariamente tal.